Bienvenidos al Cash Lab Podcast, el laboratorio de las inversiones, donde exploraremos el fascinante mundo de las finanzas y las inversiones de una manera accesible y comprensible para todos. Soy Samuel Montañez, profesor de finanzas a nivel licenciatura y posgrado en la Universidad Panamericana y la Universidad Iberoamericana en México. Es importante mencionar que, aunque soy profesor en estas instituciones, las opiniones y el contenido que comparto en este podcast son completamente independientes y no representan a la Universidad Panamericana ni a la Universidad Iberoamericana. El objetivo de este espacio es democratizar la educación financiera de alta calidad y ayudar a la mayor cantidad de personas a comprender conceptos financieros complejos de una manera sencilla y práctica. También importante mencionar el siguiente disclaimer antes de comenzar, dado que vamos a estar hablando de temas de dinero y temas patrimoniales. Les recuerdo que la información proporcionada en este podcast es únicamente para fines educativos e informativos y no debe interpretarse como asesoramiento financiero. El contenido refleja las opiniones y experiencias del conductor e invitados y puede no ser adecuado para sus circunstancias individuales. La información presentada no debe considerarse un sustituto del asesoramiento financiero profesional. Antes de tomar cualquier decisión de inversión o realizar cualquier acción basada en el contenido de este podcast, recomendamos que consulte con un asesor financiero calificado y certificado que pueda brindar la orientación adecuada y adaptada a su situación específica. Antes de hacer cualquier decisión de inversión, también recuerde las reglas básicas. Invertir implica riesgos, incluido el riesgo de perder el capital, y rendimientos pasados no son garantía de resultados o de rendimientos futuros. Las estrategias discutidas en este podcast no garantizan el éxito futuro. Bueno, con eso en mente, comencemos con nuestro episodio de hoy, que vamos a hablar sobre el Capital Asset Pricing Model, abreviado conocido como el KPM. No lo digo en español porque realmente no existe una traducción al español. Todo el mundo le dice en español el KPM, como lo estoy diciendo ahorita. Obviamente en inglés, pues sí es el CAPM, pero realmente en español se abrevia el KPM, dado que tampoco en inglés típicamente se le dice con su nombre completo, que es el Capital Asset Pricing Model. Le dicen el CAPM, pues nosotros le decimos en español el KPM. Pues bueno, el KPM es uno de los modelos más importantes dentro del mundo financiero que fue descubierto, fue, digamos, publicado formalmente en los años 60 por una diversidad de autores, que ahorita vamos a platicar de esto, y es uno de los modelos que estableció gran parte de las finanzas modernas. Y al día de hoy, si ustedes estudian una carrera de economía o una carrera de prácticamente cualquier licenciatura de estudios empresariales donde lleven materias en particular de finanzas corporativas o de evaluación de proyectos de inversión, van a ser instruidos en el KPM, o sea, lo van a aprender, en pocas palabras. Y por lo tanto, considero que es un modelo indispensable para toda la parte de inversiones, tanto inversiones bursátiles o de bolsa, como inversiones, digamos, privadas o inversiones en negocios, emprendimiento. Es un modelo realmente fundamental. Ahora, el KPM tiene una historia muy interesante porque fue co-descubierto por una variedad de autores de forma independiente. Y aunque los que tal vez no estén tan familiarizados con estas historias en el mundo de la ciencia, esto es más común de lo que uno cree. Por ejemplo, una de las historias de co-descubrimiento simultáneo pero de forma independiente más famosas fue el co-descubrimiento del cálculo para la física en particular, las derivadas, por ejemplo, por Isaac Newton y Leibniz de forma simultánea, prácticamente en los mismos años aproximadamente, pero de forma independiente y supuestamente realmente ellos no habían tenido comunicación. Entonces, ese es un ejemplo de un co-descubrimiento de forma independiente. Y en el caso del KPM fue co-descubierto de forma independiente por Jack Trainer, William Sharpe, John Lindner y Jan Mosin, que estos son estos cuatro economistas y financieros, todos en los años 60, empezando por Jack Trainer en el 61, William Sharpe en el 64, John Lindner en el 65 y Jan Mosin en el 66. Y el único punto que sí podríamos decir que los une a todos, de alguna manera, si bien es cierto, todos lo hicieron de forma independiente y en principio no hay evidencia de que se conocían, es que todos construyen primordialmente sobre el desarrollo de la teoría de Harry Markowitz,
que es la teoría moderna de portafolios que platicábamos en el episodio anterior. Entonces, ese sí, digamos, es uno de los puntos de conexión. Y también otro de los puntos de conexión es que en aquellas épocas, dos de los economistas financieros más importantes, de los cuales también vamos a platicar en otro episodio, que son Franco Modigliani y Merton Miller, que estaban respectivamente en el MIT y en la Universidad de Chicago, Franco Modigliani en MIT y Merton Miller en la Universidad de Chicago, publican su famoso teorema que se le llama el teorema Emanem, Modigliani-Miller, el teorema Emanem número uno y número dos, donde básicamente plantean cómo debe, digamos, las implicaciones económicas y financieras de la estructura de capital de una empresa. ¿Qué quiere decir eso de la estructura de capital de una empresa? Pues muy fácil. Siempre le digo a mis alumnos, si tú vas a fundar una empresa, ¿con qué dinero lo harías? ¿Cómo lo harías? ¿No? Y me dicen, no, pues con dinero prestado. Pues sí, perfecto, puedes pedir un crédito. Ok. ¿Cómo más lo harías? No, pues con dinero propio. Pues sí, o sea, que tú aportes dinero propio como socio. Y les digo, bueno, ¿y cómo más lo harías? Y dicen, pues invitar a otro socio. O sea, que otro socio también, o sea, ya tengas más de, no seas solo tú, sino que invites a otro socio que también le puede inyectar capital. Pero pues, en pocas palabras, ¿qué más hay? Nada, es la única forma. Dinero prestado que puede venir de bancos o puede venir de alguna institución de gobierno o etcétera, o dinero que ponen los socios. Deuda y capital, es como coloquialmente les decimos en español, a estas dos fuentes de financiamiento y juntas es la mezcla de la estructura de capital, como se le dice en finanzas, de cómo está financiada mi empresa o mi proyecto. Y Merton Miller y Franco Modigliani hacen el teorema de Manem para establecer que sin importar la mezcla que tú tengas de deuda y la mezcla que tú tengas de capital, el valor de la empresa no va a cambiar. Entonces, ese es un teorema muy importante que también va a afectar en el desarrollo del KPM y está conectado con el KPM. Pero eso vamos a hablar de ese punto en particular en un episodio específico. Ahora, el KPM fue o ha sido reconocido, además del impacto que ha tenido en fines prácticos, que se sigue enseñando en miles de carreras al día de hoy, en el 2024 que estamos grabando este video, y desde hace décadas, porque se descubrió en los 60s, tanto William Sharp, Harry Markowitz y Merton Miller recibieron los tres el Premio Nobel de Economía en 1990 por sus contribuciones en el desarrollo de la economía financiera. Y sí podemos decir que estos tres hechos, el M&M, la teoría de portafolios de Markowitz y el KPM de William Sharp, son, digamos, el parteaguas donde la economía financiera se empieza a transformar, número uno, en una ciencia y en una ingeniería, o sea, una combinación de una ciencia y una ingeniería, y por otro lado, también se vuelven un campo fuerte y reconocido dentro de la economía que no lo era previo a eso. Era en un campo como que realmente no tenía mucha economía, era un campo como más de la administración de empresas, no muy científico. Entonces, eso empieza a cambiar de forma radical, en particular en estos años, en los años 60 y luego en los años 70, y en particular con estos tres descubrimientos. Pero bueno, ahora, una pregunta que vamos a ver y vamos a contestar más adelante es, ¿por qué si fue descubierto o co-descubierto por estos cuatro autores, solo le dieron el premio Nobel a Markowitz y a los otros no? Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Y me gustaría romper el episodio en estos cuatro autores, ir platicando un poco la narrativa y la historia de cómo cada uno de los autores tuvo la intuición de ir desarrollando este modelo y también explicar qué es el KPM, qué es el modelo, para qué sirve, cómo se come. Bueno, vamos a empezar con la primera persona que sin duda alguna es el que más impacto tuvo en su popularización, en su difusión y en su desarrollo, que fue William Sharp. William Sharp fue un economista, bueno, todavía sigue con vida, es un economista americano que nació en 1934, eh, californiano, bueno, asistió a la Universidad de California, Berkeley, para estudiar premedicina, originalmente a nivel licenciatura, porque decía que su mamá quería que fuera médico. Sin embargo, cuenta Sharp que no podía ver la sangre y entonces decide cambiarse y se transfiere de la Universidad de California, Berkeley, que es parte del sistema
de universidades públicas de Estados Unidos, se transfiere a la Universidad de California, Los Ángeles, la famosa UCLA, que es una escuela muy, muy importante, a estudiar administración de empresas. Y cuenta Sharp que él no había llevado pues materias de economía en la prepa, no sabía ni lo que era la economía, y administración de empresas pues sí, siempre es algo muy coloquial. De hecho, al día de hoy que estamos grabando este video, administración de empresas es la carrera más estudiada del mundo. Entonces, pues es muy intuitivo, ¿no? Y Sharp tenía la intuición de que le llamaban la atención estos temas de números, de negocios. Entonces dice, oye, esto es buena idea. Y como, como cualquier alumno de administración de empresas, Sharp lleva dentro del tronco común de materias una materia de introducción a contabilidad y una materia de principios generales de economía. Y cuenta Sharp que contabilidad en particular, por lo menos como le enseñaban en la universidad en UCLA, no le gustó para nada, no le gustó en lo absoluto, y sin embargo, economía le encantó. Entonces decide cambiarse por segunda vez ahora de negocios, de administración de empresas, acá cambiarse a estudiar economía y entonces se gradúa de una licenciatura en economía. Ahora, de forma súper interesante, cuenta Sharp que terminando la carrera de economía, va a buscar trabajo en 3 bancos. Y lo entrevistan y pues, le había ido muy bien de calificaciones y todo bien. Y sin embargo, no lo contratan en ninguno de los tres. Y dice, pues ya ni modo, no me contrataron en ningún lado, pues ¿qué hago? Pues me regreso a estudiar. Y entonces se regresa a estudiar una maestría y un doctorado en economía ahí mismo en la Universidad de California, Los Ángeles. Dado que había sido buen alumno y que tenía intereses un poco financieros, hay que recordar que los alumnos de doctorado no se enfocan en tomar materias y en pasar las materias como si sería un poco más en una licenciatura y en una maestría. Típicamente los alumnos de doctorado van a tomar algunas materias base, pero principalmente van a estar enfocados en el desarrollo de un proyecto de investigación muy especializado y muy específico a lo largo de varios años. Y para tal cosa va a tener el alumno o el estudiante uno o varios supervisores que van a ser profesores de la facultad, que los van a estar asesorando en el desarrollo de este proyecto. Y en el caso de William Sharp, 2 economistas, Armen Aldgren y Fred Weston, van a ser precisamente los tutores de Sharp a lo largo de su doctorado. Bueno, cuenta Sharp que durante un buen tiempo, años incluso, se dedica a estudiar precios de transferencia, que para los que no estén familiarizados, precios de transferencia es básicamente cuando tenemos un grupo de empresas, imagínense, no sé, Coca-Cola Company. Coca-Cola Company evidentemente es una empresa que tiene a su vez muchas empresas dentro. Típicamente decimos que hay una holding, como una empresa paraguas, una empresa principal, que está Coca-Cola Company, y debajo hay muchas empresas diferentes que cada una va a dedicarse a algo del proceso que hace Coca-Cola. Vamos a pensar que hay una empresa que hace las botellas, hay otra empresa que hace pues la fórmula de las Coca-Colas, hay otra empresa que se dedica a la parte de agua, hay que recordar que hay marcas como Ciel que las produce Coca-Cola, vamos a pensar que hay otra marca separada que hace los otros refrescos de otros sabores que no son Coca-Cola de cola, digamos, sino son otros sabores. Vamos a pensar que hay otra empresa que hace la logística y tiene camiones de distribución. Hay otra que se encarga de manejar centros de distribución, series que están por todo el mundo, etcétera, etcétera. O sea, vamos a pensar que este es un grupo de muchas empresas y así es en la vida real, tal cual es un grupo de muchas empresas. Y evidentemente, la empresa que hace las botellas se las va a vender a otra de las empresas y a su vez después la empresa de transporte y logística le va a vender sus servicios a la empresa que ya tenga la Coca-Cola embotellada y lista, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, se van a estar vendiendo servicios las unas a las otras. Sin embargo, todas son empresas hermanas que están debajo del mismo paraguas. Sin embargo, sí son empresas separadas. Entonces, precios de transferencia se les llama de transferencia porque o sea, lo que estudian es económicamente cuál sería el precio justo, el precio de mercado que debería estarle cobrando una empresa a la otra. ¿Y por qué esto es importante? Porque, pues, uno, porque sí es dudoso saber cuánto le debe cobrar una empresa a la otra cuando son hermanas. Y dos, principalmente para fines fiscales, fines de impuestos. ¿Por qué? Porque si yo pongo que mi empresa vamos a pensar, mi empresa de botellas me las vende carísimas, mucho más alto que sería lo normal para el mercado de las botellas,
pues probablemente mi empresa de Coca-Cola pueda llegar a tener una utilidad muy chiquita y eso me va a ahorrar impuestos y eso a los gobiernos no les gusta nada y no lo permiten básicamente. Entonces, precios de transferencia tiene mucho que ver con este tema de impuestos también, pero en esencia es un tema económico de descubrimiento de precios. Entonces, Markowitz, Sharp había hecho su tesis o estaba desarrollando su tesis en esto, va con Armin Algen, uno de sus supervisores, se le enseña y le dice Armin a Sharp, ¿sabes qué, William? O sea, está bien y todo esto, pero la verdad es que yo creo que esto no es suficiente para una tesis. Y entonces Sharp cuenta que se le cae el mundo porque imagínense, llevaba meses, si no es que años, ya trabajando en esa tesis, y entonces va con su otro tutor, que era Fred Weston, y le dice, Fred, ¿qué voy a hacer? O sea, me dice o sea, que no es suficiente, que cambie de tema. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, casi le dice, empieza desde cero. Y entonces Fred le dice, híjole, ¿por qué no, Sharp, haces tu tesis sobre la teoría de portafolios de este señor Markowitz que te gustó? Y básicamente Sharp, hay que recordar que Markowitz había publicado la teoría moderna de portafolios en 1952 y todavía no era famoso ni mucho menos, pero pues sí, o sea, ya se estaba popularizando la teoría y entonces Sharp había visto a Markowitz en un seminario. Hay que recordar que es muy típico que en estos estudios de investigación doctorales, los alumnos asistan a seminarios de investigación donde ponentes, investigadores, académicos van y presentan temas, van y presentan su trabajo. Y Sharp había visto a Markowitz presentar y le había gustado mucho este tema de la teoría de portafolios porque tenía intereses en finanzas, ¿no? En aplicar temas de economía a finanzas. Y también, no, eso no lo mencionamos, pero Fred Weston, este tutor que tenía su profesor, era economista, pero era profesor de finanzas en la Escuela de Negocios de UCLA. Entonces, por eso también estaba muy relacionado en estos aspectos financieros, que no era lo normal para un economista en aquellas épocas. Y entonces le dice, oye, ¿por qué no lo haces sobre estos temas de Markowitz? Otro punto importante. Si no han visto este capítulo, véanlo. Pero Markowitz, hay que recordar que Markowitz trabajaba en el Rand Corporation, que The Rand Corporation era un think tank, lo que se le llama un tanque de pensamiento, que no es otra cosa que un centro de investigación enfocado en el desarrollo de políticas públicas para el gobierno norteamericano, principalmente en temas militares, pero también en otros temas de política pública. Y ahí trabajó Harry Markowitz en lo que terminaba sus estudios doctorales y ahí conoció a George Danzig y a otras figuras muy importantes en el desarrollo de la investigación de operaciones y la ingeniería industrial, como Richard Bellman, etcétera. Y para todo esto, hay que recordar que el Rand Corporation tenía sus oficinas en Santa Mónica, California. Y entonces cuenta la leyenda que Fred Weston conecta a William Sharp a que trabaje en Rand Corporation en lo que va rehaciendo su tesis de doctorado. No se había titulado, pero en lo que rehace su tesis de doctorado, al igual que Markowitz lo había hecho cuando estaba desarrollando su tesis de teoría de portafolios en Chicago. Entonces, Sharp empieza a trabajar en la Rand Corporation y justamente cuando está pasando esta anécdota que les estoy contando, donde no le rechazan su tesis de precios de transferencia y Fred Weston le dice, oye, ¿por qué no haces algo de lo que te interesó del trabajo de Markowitz? Prácticamente en un periodo mínimo de tiempo, Markowitz va a trabajar a Rand Corporation y entonces Fred Weston le dice, ¿qué crees? Markowitz va a venir a trabajar a Rand Corporation y vas a poder verlo y hablar con él en persona. Entonces va Sharp y se presenta con Markowitz y le dice, oye, pues leí tu trabajo y te vi presentar y se me hace extraordinario y me encantaría poder hacer mi tesis de algo sobre, o sea, alguna extensión o un desarrollo sobre tu trabajo de la teoría de portafolios. Y entonces conectan muy bien y Markowitz le dice, perfecto, vamos a hacerlo. Pero Markowitz pues, no era profesor de la Universidad de California, Los Ángeles. Entonces, Armin Algen y Fred Weston se ponen de acuerdo para que Markowitz sea el tutor honorario, digamos, o el supervisor honorario de la tesis de doctorado de Sharp. Entonces, así es la historia de cómo se va desarrollando esta historia. Entonces, puntos importantes que me gustaría nada más recordar. Insisto, si no han visto ese capítulo, véanlo. Pero la teoría de portafolios de Markowitz como que plantea como tres puntos nada más recordando.
Número uno, plantea que los inversionistas son agentes racionales que básicamente toman decisiones de inversión tomando en cuenta los siguientes puntos. Número uno es que buscan tener el rendimiento promedio más alto posible. Número uno. Número dos, buscan tener la mínima variabilidad o riesgo o volatilidad, como le decimos en finanzas, posible. ¿No? O sea, no nos gusta la incertidumbre, no nos gusta el riesgo, no nos gusta la variabilidad. Entonces, en pocas palabras, queremos maximizar nuestro rendimiento promedio de nuestras inversiones, minimizando el riesgo, la volatilidad o la variabilidad que estamos tomando, que en estadística formalmente, Markowitz, o sea, bueno, todos le decimos la varianza, ¿no? Entonces, ese es un primer punto. Segundo punto, Markowitz, lo que yo considero la gran aportación o el gran insight de la teoría de portafolios de Markowitz, es que coloquialmente, pues todos medio entendemos desde hace siglos que poner todos los huevos en la misma canasta no es buena idea. O sea, desde el punto de vista de riesgo, de incertidumbre, obviamente no es buena idea, eso no es nada guau. Ahora, Markowitz lo que hace es matemáticamente o sistemáticamente demostrar cómo podemos eliminar o bajar gran parte del riesgo del portafolio de inversión a través de la diversificación. Ese es como que el gran aporte de Markowitz. ¿Cómo lo hace? Imagínense un portafolio de tres activos, A, B y C. A y B, C pueden ser tres fondos, tres acciones, lo que ustedes quieran. Y intuitivamente, cuando Markowitz estaba haciendo su gran trabajo de la teoría de portafolios, las personas pensaban que el riesgo de un portafolio total era el riesgo de A más B más C. O sea, el riesgo independiente de A más el riesgo independiente de B más el riesgo independiente de C. Y la suma de eso es el riesgo total del portafolio. Obviamente ponderado por cuánto dinero le meto a A, cuánto dinero le meto a B, cuánto dinero le meto a C. Ya. Una suma ponderada por la cantidad de dinero que yo le meto a cada activo. Eso es todo. Pero Markowitz descubre que no, que hay una parte extra del riesgo del portafolio o de la variabilidad del portafolio que hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es ese extra? La covarianza del portafolio. ¿Qué es eso de la covarianza? Como su nombre lo dice, la covariabilidad. En pocas palabras, el riesgo conjunto de A con B, B con C y A con C. Hay un cacho extra de riesgo que se genera por estar juntos en el mismo portafolio los activos, que es aparte del riesgo independiente de A, B y C. O sea, ese riesgo conjunto, por eso se llama la covariabilidad, cómo varían los activos en conjunto, también se debe tomar en cuenta. Y esa suma completa de riesgo de A, riesgo de B, riesgo de C, más el riesgo de A con B, B con C y A con C, que es la covariabilidad, la covarianza, esto total ya es lo que le llamamos el riesgo total del portafolio. Y el concepto de diversificación, lo que Markowitz, digamos, descubre o su gran aportación es si nosotros elegimos correctamente los activos que le estamos metiendo a la licuadora, porque siempre a veces se confunden las personas en pensar que la teoría de portafolios les dice en qué invertir per se, pero no. O sea, estos activos que yo les puse de ejemplos A, B y C, no te dice la teoría de portafolios cómo elegirlos, eso es otra parte. Lo que sí te dice es, asumiendo que tú ya le dices, tengo A y B y C y tengo $1,000 para invertir, ¿cómo debo asignar esos $1,000 a A, B y C? Y vamos a pensar que corremos el modelo y entonces me va a decir el modelo, asigna 25% a A, 25% a B y 50% a C. Y esa asignación va a ser la asignación que me dé el rendimiento promedio más alto al mismo tiempo que me da el riesgo más chico, considerando el riesgo completo, como lo acabo de mencionar, riesgos independientes más riesgos conjuntos, la covarianza. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace el modelo de Markowitz, más no nos dice qué acciones deben ser A, B y C. Lo único que sí, digamos que intuitivamente uno debe pensar es que A y B y C son muy poquitos activos. Necesito más activos y esos activos deben ser de diferentes industrias, pueden ser de diferentes activos financieros, bonos, acciones, productos estructurados.
mercados diferentes, mercados mexicano, estadounidense, europeo, asiático. O sea, obviamente de forma intuitiva, económica, con una intuición económica, pues debemos intuir qué riesgos, digamos, me permiten diversificar más, ¿no? Ahora, el modelo también lo que descubre es que si yo tengo que acción A tiene una covariabilidad o covarianza negativa con la acción B, cuando A suba, B baja, y cuando A baje, B sube. Entonces, eso me genera una cobertura de alguna manera o me disminuye el riesgo total del portafolio, y esa es como la gran aportación de Markowitz, ¿ok? Ahora, hasta ahí prácticamente termina, digamos, la teoría de portafolios original de Markowitz. Utiliza un algoritmo, como lo platicamos en ese episodio, de investigación de operaciones computacional, matemáticamente, de cómo hacer esta asignación del dinero y cómo dividir el dinero, asumiendo que tú le das al algoritmo acciones A, B y C o las que tú le des, ¿no? Si le das 5, si le das 10, si le das las que sean. Sin embargo, o sea, en este concepto del riesgo de Markowitz, ya estábamos platicando que hay un riesgo, en pocas palabras, que se puede diversificar, se puede disminuir, que es principalmente este riesgo conjunto de los activos del portafolio, ¿no? Ese riesgo es lo que se conoce como el riesgo diversificable. Ese riesgo diversificable, formalmente en finanzas se le llama el riesgo no sistemático. Y ese riesgo es lo que William Sharp va a tratar de formalizar en su modelo, que es el Capital Asset Pricing Model. Y básicamente cuando digo formalizar es hacer una fórmula para poder identificar claramente qué parte del riesgo es diversificable, qué parte del riesgo no es diversificable, no se puede eliminar, no importa que tengamos 1000 acciones, no me lo puedo quitar de encima, y qué rendimiento debo tener si yo invierto tanto dinero en tal activo financiero, en tal portafolio, en tal fondo o en tal proyecto de inversión. ¿Qué rendimiento, qué tasa de interés yo como inversionista debería recibir de regreso por tomar ese riesgo específico, que es el riesgo sistemático o riesgo no diversificable? Eso es el KPM. Me va a decir, por tanto riesgo no diversificable, que se le llama formalmente riesgo sistemático, qué rendimiento, qué tasa de interés yo como inversionista debería tener de regreso. Ese es lo que hace el KPM. Y también me mide de alguna forma o me dice qué riesgo sí podría yo diversificar aproximadamente, ¿no? Que diversificar no es otra cosa que eliminar, ya me lo puedo quitar de encima. Ahora, Sharp básicamente lo que establece en o sea, cuando empieza a trabajar con Markowitz, es que va a ser un modelo de regresión lineal que permite estimar esta tasa de interés o este rendimiento, que si tú inviertes tanto dinero en un activo, en un portafolio de inversión, con ciertas acciones, bonos, etcétera, lo que tú quieras, ¿qué tasa de interés te debería dar ese proyecto? Y les explico cuál es la lógica, que es muy fácil de entender. Típicamente, yo les digo a mis alumnos, a ver, si tú vas a hacer una empresa, como ya decíamos al inicio, puedes hacer, digamos, desarrollar tu empresa con dinero prestado o con dinero de los socios y evidentemente con dinero que va generando la empresa y lo puedes reinvertir, ¿no? Pero no hay mucho más que eso, ¿no? Ahora, si yo pido dinero prestado de un banco, por ejemplo, el costo de ese dinero, pues es el costo de la tasa de interés a la que me presta el banco. Ahí está visible, ¿no? Es evidente. Sin embargo, el costo del dinero que yo le invierto como inversionista o si tengo más inversionistas, o sea, el dinero que yo pongo, muchas veces las personas muy erróneamente, los inversionistas, creen que ese dinero es gratis, o sea, que ese dinero no tiene ningún costo. No, error. El dinero que yo invierto, sea en un negocio, sea en una acción, sea en un portafolio de inversión, por supuesto que tiene un costo. Y ese costo es qué rendimiento a mí como inversionista, qué tasa de interés ese dinero me debería estar pagando por yo estar incurriendo en ese riesgo, en ese proyecto o en ese portafolio o en ese activo financiero. Entonces, lo que va a hacer Markowitz a través del KPM es hacer un modelo que me diga eso de forma matemática, de forma sistemática, de forma estandarizada. ¿Por qué? Porque antes del KPM realmente no había un modelo técnico, un modelo estandarizado para hacer ese cálculo.
Típicamente los inversionistas decían, no, pues yo espero que me dé el 20%, yo el 10%, yo el 30%, yo el 50%, pero es completamente subjetivo. O sea, al final del día, el rendimiento no debe depender de las preferencias. Pues yo quiero el 1000%, ¿no? O hay gente que ni siquiera sabe cuánto quiere por financieros. Entonces, debe haber una forma matemática, como una fórmula casi de la física, para poder calcular dado un nivel de riesgo que yo estoy tomando, que tiene mi portafolio o que tiene mi acción o que tiene mi proyecto, ¿qué tasa de interés yo como inversionista debería recibir de regreso por incurrir en este riesgo? Y eso va a ser el modelo KPM. Y básicamente el modelo KPM entonces es, dado un factor de riesgo, o también se le llama una prima de riesgo, que yo como inversionista voluntariamente estoy tomando, ¿qué rendimiento promedio voy a recibir en el futuro, por incurrir en este riesgo? Y eso es el KPM. Ahora, es un modelo de un factor de riesgo. En pocas palabras, William Sharp asume que solamente un factor de riesgo puede explicar el rendimiento de, o sea, del capital, básicamente, o sea, del dinero que yo invierto en una acción, en un portafolio, pero también esto aplica para un proyecto de inversión, o sea, si yo quiero hacer un desarrollo inmobiliario, si yo quiero empezar un emprendimiento, también aplica lo mismo. ¿Qué tasa de interés me debe pagar ese dinero? Ahora, ¿cuál va a ser ese factor de riesgo o esa prima de riesgo que modela el Capital Asset Pricing Model, el KPM? Se le va a llamar el riesgo de mercado. Así va a ser. El market risk o riesgo de mercado es por qué tanto riesgo de mercado yo estoy tomando, cuánto de rendimiento, cuánto de tasa de interés me debe pagar esta inversión, esta acción, este portafolio, este proyecto, lo que ustedes quieran. O sea, aplica a cualquier cosa de la bolsa, pero también cualquier proyecto de finanzas corporativas también aplica. Ahora, ese riesgo o esa prima de riesgo de mercado va a estar medida por un factor y ese factor le va a llamar bueno, no le va a llamar él, pero así es como se popularizó, pero se le va a llamar la beta de mercado. Así es como le vamos a llamar, la beta de mercado. Ahora, esta beta de mercado va a ser un factor de riesgo que está capturando el riesgo de mercado, que este riesgo de mercado es el riesgo sistemático del que estábamos platicando. Es el riesgo no diversificable que por más que tenga yo 100 acciones en mi portafolio, no puedo eliminar. Está inherente en el sistema económico financiero. Y les pongo un ejemplo. Hace una semana en México fueron las elecciones presidenciales y ganó el partido dominante, que es un partido principalmente de izquierda, que está promoviendo políticas económicas que típicamente para una economía capitalista no son muy atractivas. Y sucedió que o sea, a los pocos días de haber ganado la candidata de este partido, se desplomó la bolsa o el mercado de valores de México se desplomó y también la moneda, el tipo de cambio del peso mexicano contra el dólar también se ha depreciado de forma muy importante en los últimos días, en cuestión de días, literalmente, solamente por el miedo y la incertidumbre que están percibiendo los mercados por las potenciales políticas económicas negativas, digamos, que está impulsando el gobierno que acaba de ganar la presidencia, ¿no? Entonces, ese riesgo, así yo tenga 5 acciones o tenga 50 o tenga 100, no lo voy a poder eliminar. O sea, es un riesgo sistemático que es inherente al sistema y no me lo puedo quitar de encima. Entonces, la beta de mercado, este factor de riesgo, que es el factor de riesgo que me estima cuál va a ser la tasa de interés, cuál va a ser el rendimiento que me debe dar mi acción, mi portafolio, mi fondo, está capturando ese riesgo específicamente. Es una forma científica, si ustedes quieren, de capturar ese riesgo. Entonces, lo que hace el KPM es de forma proporcional medirme por cada cantidad proporcional de beta de mercado o de riesgo de mercado que yo, Samuel, estoy tomando al invertir en este fondo o en esta acción o en este proyecto, cuánto de rendimiento debo yo tener. Una forma muy coloquial de decirlo es, si yo invierto en una acción que tenga una beta muy alta, un riesgo de mercado muy alto,
Eso quiere decir que cuando al mercado, a la economía, por ejemplo, aquí en México, que estamos grabando, a la economía mexicana en su conjunto le vaya muy bien, a mí me va a ir muy bien en mi inversión porque mi fondo o mi acción o mis acciones tienen beta alta. ¿Cuánto es una beta alta? Una beta más de 1. 1.5, 1.8, 2, esos son betas grandes, ¿no? Ahora, cuando esa beta sea grande y le vaya bien a la economía, me va a ir bien a mí. Cuando esa beta sea grande y le vaya mal a la economía porque hay una crisis, hay una recesión económica, etcétera, en la economía mexicana específicamente, me va a ir mal a mí. En pocas palabras, estoy tomando el riesgo de que cuando le vaya bien al mercado, a la economía en su conjunto, me va a ir bien a mí y cuando le vaya mal, me va a ir mal a mí. Por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo una inversión en una beta pequeña? ¿Cuánto es una beta pequeña? 0.5, 0.2, 0.3. Quiere decir que cuando al mercado, o sea, la economía mexicana le vaya mal, hay una crisis o cualquier evento, a mi empresa, a mi fondo, a mi proyecto, a mi portafolio de inversión, no le va a ir muy mal. O sea, va a ser muy resiliente o va a ser muy defensiva esa inversión porque no tengo gran exposición a ese factor de riesgo que es el riesgo de mercado. ¿Y qué tipo de acciones tienen esta propensión a ser como muy defensivas? Por ejemplo, hospitales, farmacéuticas, empresas de retail grandes como Walmart, por ejemplo, Costco, o también empresas los grandes bancos, o sea, grandes bancos comerciales, que en México, por ejemplo, BBVA, este Banco Español, o Santander, o Banamex, Citibanamex, Citibank en México. Estos bancos, estas empresas financieras grandes, ese tipo de negocios que les acabo de mencionar, típicamente tienen betas pequeñas. Son negocios que cuando el mercado en su conjunto les va mal, a ellos no les va muy mal. Son muy resilientes, no tienen gran exposición a estos ciclos económicos del mercado. ¿Cómo lo podemos ver claramente? La pandemia del COVID-19. Todos recordaremos que la pandemia, pues, ¿qué era lo último que hacíamos? O sea, lo último en lo que dejábamos de gastar, pues no dejábamos de gastar en la comida, ya se acordarán cuando la gente se peleaba por el papel de baño, tampoco dejábamos de gastar en medicinas, farmacia, etcétera. Entonces, hoy tampoco dejamos de usar los bancos. Entonces, esos negocios tienden a ser excesivamente resilientes y son o sea, tienen una exposición baja de mercado. ¿Qué negocios tienen una exposición muy alta o una beta muy alta y son muy volátiles bajo este lente del KPM? Por ejemplo, en las empresas tecnológicas como Apple, entre otras, Facebook, o también empresas de lujo, marcas de lujo, por ejemplo, me viene a la mente la marca de joyería Tiffany, tienen betas muy altas. En pocas palabras, le va mal a la economía, les va mal a ellos, y del estilo, ¿no? También empresas que se les llama de consumo discrecionario. Discrecionario quiere decir consumo de ropa, pero ropa no como necesidades básicas, sino ropa un poco más de lujo, digamos. Pues cuando haya crisis en la economía, pues la gente no va a comprar eso, evidentemente, ¿no? O no va a comprar joyería de Tiffany, ¿no? Entonces, ese tipo de negocios de betas altas les va bien cuando la economía está bien y les va mal cuando está mal. Y este modelo del KPM me captura ese riesgo sistemático que estoy tomando como inversionista y me arroja numéricamente qué tasa de interés, qué tasa de rendimiento yo puedo esperar, dado el riesgo que estoy tomando, que es el riesgo de mercado. Y este modelo es un modelo unifactorial, fue el primer modelo de asset pricing, que así se le llama en finanzas, para estimar rendimientos de activos financieros de forma formal. Fue el primer modelo de un factor, que es el factor de mercado. Hoy en día hay modelos multifactoriales. Este fue el primero, es el inicio, pero fue el primero, ¿no? Y básicamente a este concepto de riesgo, o sea, de cuánto riesgo yo tomo, cuánto rendimiento yo voy a recibir. En pocas palabras, o sea, nos da la noción moderna de riesgo-rendimiento que hoy es súper popular y ya venía desde Markowitz, por supuesto. Pero lo que hace Sharpe a través del KPM es darnos esta relación fundamental de o sea, que lo que importa no es el rendimiento nada más. Lo que importa es analizar cuánto de rendimiento yo estoy recibiendo ajustado por riesgo. O sea, cuántas unidades de rendimiento yo recibo
por cada unidad de rendimiento, perdón, por cada unidad de riesgo sistemático, riesgo de mercado que estoy tomando. Y a esta relación es lo que Sharpe le va a llamar el precio del riesgo, the price of risk. Y este concepto de rendimientos ajustados por riesgo, más adelante va a publicar Sharpe en el 66, si no mal recuerdo, su famoso Sharpe Ratio, que es justamente o sea, el Sharpe Ratio es cuánto, cuántas unidades de rendimiento yo recibo por cada unidad de riesgo sistemático, de riesgo de mercado, estoy tomando. Y al día de hoy, 2024, que estamos grabando este video, ese Sharpe Ratio, esa forma de analizar el desempeño de los gestores de inversión, es el gold standard, es la métrica dorada. O sea, siempre estamos acostumbrados como inversionistas a escuchar que los fondos o las empresas de fondos o bancos o casas de bolsa nos venden, tal fondo tuvo un rendimiento del 20%, del 10%, del 8%, del 12%, y obviamente lo hacen así porque es la forma más fácil de entender y porque los inversionistas típicamente se concentran inicialmente en el rendimiento, en lo que pueden ganar. Sin embargo, lo que nos dice Sharp es que el rendimiento solo, pues no es lo más importante. Lo que importa es el rendimiento ajustado por riesgo, porque yo lo que quiero y lo que debería hacer como un inversionista racional, como lo decía la teoría de portafolios de Markowitz, es ganar lo más posible, sí, pero con la menor variabilidad o menor riesgo posible. Y eso es lo que captura el famoso price of risk o precio del riesgo, que nos arroja o que captura la beta de mercado, que es este factor de riesgo del KPM. Entonces, en palabras llanas, el KPM lo que nos dice es, si nosotros diversificamos suficientemente, en el modelo original, Sharp decía, con 30, 40 acciones, por ejemplo, o activos financieros diversificados, o sea, obviamente no 30 empresas de trenes, pero 30, 40 empresas a través de diferentes sectores, diferentes lugares, etcétera, nos va a permitir quitarnos o eliminar todo el riesgo no sistemático, el riesgo diversificable, únicamente nos va a dejar el riesgo sistemático o el riesgo de mercado, que es capturado numéricamente, matemáticamente por una beta de mercado. Y esta beta de mercado nos va a permitir estimar cuánto de rendimiento, qué tasa de interés debería yo recibir si estoy dispuesto a tomar ese riesgo de mercado. Por eso es un factor de riesgo, que es el modelo de riesgo de mercado, que es el KPM. Y este KPM no solo se utiliza para fondos, no solo se utiliza para acciones, también se utiliza para proyectos de inversión. Por eso les decía que si hoy en día ustedes estudian cualquier carrera de negocios, finanzas, un MBA, les van a enseñar el KPM para evaluar proyectos de inversión, pero de todo tipo. ¿Por qué? Porque justamente cuando alguien hace un proyecto de inversión dice, a ver, 50% del dinero para hacer este edificio de casas va a venir de una preventa y tanto dinero va a venir de un crédito del banco. Pero ese dinero que pongan los inversionistas, ¿qué rendimiento les debería dar de regreso? ¿Cómo sé yo cómo calcular eso? ¿Cómo sé qué rendimiento me debe dar mi negocio? El KPM, a través de este factor de riesgo de mercado, me permite estimarlo de una forma estandarizada, de una forma numérica. Eso es lo que hace el KPM. Entonces, fue el primer modelo de estimación de rendimientos o de pricing de riesgo matemático, formal, sistemático, que ya no deja como que el asunto a la subjetividad de lo que yo quiera, ¿no? O lo que yo me imagine, o cada inversionista decide lo que ellos quieran. No, es una forma científica, sistemática de estimar este rendimiento. Ahora, puntos importantes es que Sharp, ya más moderno, digamos, se demostró que esta intuición original que tenía Sharp de construir un portafolio de 30, 40 activos medianamente diversificados, invirtiendo cada parte del dinero de forma igual a cada acción, no es lo ideal. O sea, no es suficiente, en pocas palabras. El mismo Sharp reconoce que 30, 40 activos, que era lo que él pensaba en aquellas épocas, realmente se quedó corto y deberían ser muchas más, número uno. Número dos, también que esta idea de dividir el dinero en partes iguales, o sea, si yo tengo $40,000, dividirlo entre 40 acciones, eso no es lo ideal. Lo que es más idóneo es dividirlo por valor de mercado de cada acción.
hay que recordar que las acciones valen diferente. Entonces, por pesar nuestro portafolio, se le llama market weighted o por valor de mercado de los activos que yo tengo, eso es mejor, ¿no? Entonces, si yo tengo acciones A, B y C, pero la acción A vale el 50%, la acción B 20% y la acción C 30%, pesadas por su precio de mercado, esa es la proporción que yo debo usar para dividir mi portafolio, no partes iguales. Entonces, eso también es algo que ya es muy bien entendido y el propio Sharpe reconoce que así debe ser. Y otros puntos importantes, nada más para que sepan, es que el KPM, como cualquier modelo, pues digo, muy clásico, es un modelo fue el primer modelo de este tipo que se les llama modelo de factores de inversión, donde es un modelo de un factor que está capturando el riesgo de mercado. Básicamente lo que captura es este riesgo sistemático, asumiendo varias cosas que no son muy realistas y el propio Sharpe dice en su artículo original de 1964 que no son muy realistas, pero pues al final del día la economía así es, ¿no? O sea, tú tienes que simplificar varias variables para poder entender un punto. Entonces, número uno, lo mismo que Markowitz. Los agentes económicos son racionales, quieren ganar el rendimiento promedio más alto, minimizando la variabilidad o el riesgo. También tenemos que este es un punto crucial del KPM, asume que los inversionistas pueden financiarse a la tasa libre de riesgo. En pocas palabras, que yo, Samuel, podría conseguir un crédito a la misma tasa que que la empresa más grande de México o el banco más grande de México, cosa que no es realista, evidentemente, ¿no? Incluso mucha gente ni siquiera tiene acceso al crédito, ¿no? Y también otra suposición que es bastante fantasiosa es que todos los inversionistas pensamos igual, todos somos como robotcitos que pensamos igual, y también asume otro postulado que es un principio básico digamos, de esta teoría clásica de inversiones, que es la teoría de mercados eficientes, the Efficient Market Hypothesis, que es básicamente que todos los inversionistas respondemos o reaccionamos igual a toda la información en el mercado y toda la información en el mercado refleja, digamos, o sea, toda la información posible está contenida en los precios del mercado. En pocas palabras, esta idea de que yo tengo información escondida y yo sé cosas que el otro no sabe y yo entiendo mejor finanzas que el otro, eso no existe en este modelo como fantasioso, ¿no? Todos los inversionistas somos como robotcitos iguales, todos entendemos igual las variables, todos respondemos igual. Entonces, esas son suposiciones que las digo porque son importantes, porque conforme vamos a ir viendo otros modelos más modernos de inversión multifactoriales, que no nada más toman en cuenta el riesgo de mercado, sino toman en cuenta otros factores, también ya gradualmente vamos a ver que estos postulados o estas suposiciones muy fantasiosas se van a ir relajando para que el modelo se adapte más al mundo real y ya llegando hasta lo más moderno que es la parte de behavioral finance o finanzas conductuales, que reconoce que las personas no somos iguales, no respondemos igual a la información no es perfecta y todo, y relaja todas estas suposiciones. Ahora, otro aporte muy importante que hace Sharp al desarrollo del KPM que no había hecho Markowitz es, digamos que integrarlo ya en la teoría económica o en una teoría económica más formal. Hay que recordar que los economistas, microeconomistas y macroeconomistas, lo que hacen para hacer sus modelos económicos, digamos, en tres pasos muy fáciles es, número uno, asumen cómo se comportan los consumidores, los ahorradores o los agentes económicos con una función de utilidad. Esa función de utilidad es que quieren hacer algo. Quiero ahorrar lo más posible, quiero consumir lo más posible, quiero el máximo placer posible, quiero gastar el menos costo posible, quiero, o sea, básicamente maximizar o minimizar algo. Aquí ya lo vimos, ¿no? Desde Markowitz ya tenemos la función del inversionista de utilidad, maximizar el riesgo, maximizar el rendimiento, minimizando el riesgo, esa es nuestra función de utilidad. Parte 2, asume el modelo, o sea, tú como economista tienes que asumir ciertas creencias o ciertas suposiciones de los inversionistas. Aquí ya se los acabo de decir. Todos son homogéneos, o sea, todos tenemos como los mismos gustos sobre inversiones,
todos reaccionamos igual a la información, la información en los precios del mercado contienen toda la información posible y información perfecta, completa, etcétera, etcétera. Entonces, esos son como las creencias que tienen los agentes. Ahora, depende del modelo económico que yo esté haciendo. Puede ser de ahorradores, puede ser de compradores, puede ser de empresas, de diferentes cosas, ¿no? Y número tres, que esta es la parte clave que aporta también Sharp al desarrollo del KPM, es que se tiene que desarrollar un modelo de equilibrio económico. Todos los que ya han llevado economía recordarán que siempre nos enseñan que la oferta debe ser igual a la demanda y en ese punto de equilibrio, que siempre son unas grafiquitas con dos líneas que se intersectan, ese punto de equilibrio donde la cantidad ofrecida, quantity supply, sea igual a la cantidad demandada, ahí la economía está en equilibrio. En pocas palabras, si hay 10 oferentes, 10 puestos de manzanas que venden 1000 manzanas, el punto de equilibrio va a ser donde justamente haya X número de consumidores que compren o consuman las 1000 manzanas. Y en ese punto no hay ni exceso de oferta ni exceso de demanda, estamos en un perfecto equilibrio económico. Y entonces Sharp decía, oye, pero si hay inversionistas que estén invirtiendo en estos portafolios diversificados, en estos portafolios que estén tomando el riesgo sistemático, no todos pueden estar del mismo lado si va a haber un mercado. Siempre desde esta lógica económica, tiene que haber un comprador y un vendedor, alguien que esté del otro lado tomando la contraparte. Y entonces Sharp desarrolla el KPM también como este modelo de equilibrio en los mercados financieros, que es bajo qué supuestos, bajo qué condiciones se logra este equilibrio donde hay gente comprando estas acciones, gente vendiendo estas acciones y se genera este factor o este riesgo de mercado. Entonces, básicamente, el KPM, y esto es bien importante, nos da un modelo de equilibrio de cómo se regulan los mercados financieros de forma automática o a través de la famosa mano invisible de economía. Y entonces el KPM también refleja eso y ese es un descubrimiento importantísimo. Casi algunos podrían decir que ese es el punto más importante en el desarrollo del KPM que hace Sharp y muchas veces ni siquiera se enseña, o sea, este punto que acabo de mencionar cuando se menciona este modelo, ¿no? Y bueno, otro punto muy importante es que Sharp, a través de este desarrollo, lo que postula, o sea, digamos, la consecuencia del KPM es el desarrollo de lo que hoy se llama, básicamente le conocemos como la industria de inversión pasiva. ¿Qué quiere decir la industria de inversión pasiva? Como ya les decía, el KPM entonces nos dice, a ver, el riesgo que se puede diversificar lo puedo quitar, lo puedo eliminar. Entonces, eso lo elimino invirtiendo en 30, 40 acciones, en partes iguales. Ya dijimos que en términos más modernos tienen que ser más y no es suficiente que sea partes iguales, que sea market weighted y no, o sea, como que ya digamos modernizado, ¿no? Pero en la parte original eran 30, 40 acciones, dividimos el dinero en partes iguales y eso nos permite eliminar todo el riesgo diversificable. Y el riesgo no diversificable, el que se queda, que ese es el que nos dice cuánto de tasa de interés deberíamos esperar como inversionistas, se le llama el riesgo sistemático o riesgo de mercado y es capturado por la beta de mercado. ¿Okay? Beta más de 1 es muy volátil, beta menos de 1, poco volátil. Listo. Ahora, la consecuencia de este modelo es que Sharp dice, oye, este modelo de un portafolio bien diversificado, de un portafolio que inviertas tu dinero en partes iguales entre 40 acciones o 40 activos financieros de diferentes industrias, de diferentes partes, diferentes mercados, bonos, acciones, pues, pues listo, ¿no? O sea, la teoría te dice, invierte en un fondo que tenga estas características de esta manera muy sencilla, en realidad, y ya, en pocas palabras, no necesito un súper asesor financiero que haga una estrategia de inversión súper sofisticada. Si solo haciendo esto estoy logrando tener el rendimiento máximo posible, tomando el menor riesgo posible. A esto Sharp le va a llamar, y de hecho se va a popularizar, como el famoso portafolio de mercado. O sea, este portafolio que nos dice el KPM, que sería el portafolio óptimo, va a ser lo que se le llama el portafolio de mercado. Un portafolio que está ampliamente diversificado en muchas acciones de distintos sectores,
pesado por el valor de mercado de los distintos activos financieros del portafolio. Idealmente tendríamos al menos acciones y bonos. De hecho, Sharp dice que idealmente tendríamos como que un portafolio de 4 componentes. Número uno, muchas acciones del mercado americano, o si no es que todas. Muchas acciones del mercado accionario internacional, si no es que todas. Muchos bonos o toda la totalidad del mercado de bonos de Estados Unidos y muchos bonos o la totalidad de los bonos del mercado de bonos internacional. Pocas palabras, acciones y bonos de Estados Unidos, que es el mercado financiero más grande del mundo, y acciones y bonos de los mercados internacionales. Ese portafolio de estos 4 componentes con muchos activos financieros, o sea, más de 100, digamos, ese portafolio sería como el portafolio de mercado, ese portafolio que está logrando juntar todos los activos financieros, porque teóricamente, ¿cuál sería el portafolio perfectamente diversificado? Pues el portafolio que tuviera todos los activos financieros del mundo juntos. Literalmente sería el portafolio perfecto, ¿no? Dado esta teoría. ¿Por qué sería el perfecto? Porque sería el portafolio que nos quita efectivamente todo el riesgo diversificable, lo elimina. Obviamente eso no se puede. Entonces, esta aproximación con estos 4 componentes básicamente es lo que Sharp llama el portafolio de mercado y de hecho hay índices que de alguna manera logran capturar este portafolio bien diversificado que es el portafolio de mercado. Y Sharp lo que dice o lo que postula a través del KPM es, si tú inviertes en este portafolio, que es el portafolio máximo diversificado, etcétera, vas a tener el rendimiento más alto ajustado por riesgo y ese es el mejor que podrías conseguir, literalmente. En pocas palabras, no te conviene estar haciendo este stock picking, eso de, ay, invierto en Apple y ahorita Tesla y ahorita Bitcoin y tal, no. O, oye, invierto en esta estrategia súper sofisticada, donde hago esto y invierto en energía y en oro y etcétera. No. O sea, lo que nos dice esta teoría es, lo mejor que puedes hacer es comprar o armar este portafolio con estos 4 componentes, estos 4 fondos bien diversificados y no hacer nada 30 años, irte a dormir y en 30 años en tu retiro retiras el dinero y vas a tener un muy buen dinero y vas a saber que tuviste el mejor rendimiento ajustado por riesgo. Y este punto es lo que detona lo que hoy se llama la teoría pasiva de inversiones. ¿Por qué pasiva? Porque justamente te dice, no hagas nada. Es invierte en este portafolio bien diversificado y no hagas nada. No hagas trading, no leas el periódico diario queriendo cambiar tu portafolio, no inviertas en las acciones que están hot o que están populares, no inviertas en Bitcoin solo porque está popular, no inviertas en Nvidia porque ahorita está subiendo mucho, no hagas eso. Ten un portafolio bien diversificado, rebalancéalo periódicamente, puede ser una vez al mes, puede ser cada 6 meses, eso obviamente no lo haces tú. O sea, tú inviertes en alguna empresa, como por ejemplo Vanguard o por ejemplo GBM, Grupo Bursátil Mexicano, si estás en México, etcétera. Tú inviertes en cualquiera de esas empresas que ya tienen fondos que tienen estas características. Por ejemplo, hay fondos que tienen empresas como Vanguard que representan la totalidad del mercado accionario de Estados Unidos, que representan la totalidad del mercado accionario de, internacional, que representan la totalidad del mercado de bonos de Estados Unidos, que representan la totalidad del mercado internacional de bonos. Entonces ya están hechos esos fondos. Tengo que hacer comprarlos. Los puedo hacer comprar a través de mi aplicación. Y esas empresas de fondos automáticamente están haciendo el rebalanceo, ya no tiene que hacer nada el inversionista en pocas palabras. Se puede ir a dormir y quedarse 30 años invirtiendo cada vez más dinero en ese portafolio. Y lo que nos dice el KPM es que ese portafolio sería superior a darle el dinero a un gestor profesional que esté haciendo trading diario o que tú solito estés tratando de hacer inversiones muy especulativas comprando Bitcoin y oro y Nvidia, nada de eso. O sea, lo que nos dice es, las inversiones son fáciles. De hecho, el director del Laboratorio de Ingeniería Financiera del MIT, Andrew Lowe, dice que el KPM y pues digamos, estas contribuciones de Sharp, lo que hicieron fue democratizar las inversiones, porque las inversiones pasivas, a través de esta lógica, lo que nos dice es, oye, cualquiera puede invertir, cualquiera puede ser inversionista. No tienes que ser un genio, no tienes que ser rico,
no tienes que tener mucho dinero, cualquiera lo puede hacer, quien sea. Y a través de estos fondos que ya ofrecen miles de empresas, desde Vanguard o Grupo Z Mexicano en México, por ejemplo, tú ya puedes tener acceso a estos fondos preconstruidos y que estas propias empresas te lo van rebalanceando, te hacen tu tema de impuestos, tú no tienes que preocuparte por nada. Y a través de tu aplicación móvil puedes mandar tu dinero, tus ahorros ahí y no preocuparte por nada. Y algo que es muy chistoso es que esto obviamente choca por completo con la visión activa de inversiones, que es podemos duplicar nuestro dinero, hay que invertir en Bitcoin, hay que seleccionar esta empresa o esta otra empresa. O sea, básicamente va en contra completamente de toda esta visión, donde es más una idea especulativa, donde la gente cree que el mercado es muy riesgoso. No, nada de eso. Y de hecho, cuenta Sharp, y esto es muy curioso, incluso en aquellas épocas que pues no existía este concepto, en los años 60, publicó un periódico donde decía que la inversión pasiva era no americana, on-American, básicamente. O sea, que iba como en contra del capitalismo, esa visión de no especulativa de los mercados. Pero básicamente, hoy en día, 2024, que estamos grabando este video, aproximadamente el 50% del dinero de inversión en el sistema financiero global está hoy invertido en fondos de inversión, esencialmente de gestión pasiva. Entonces, ahí podemos ver el impacto brutal que ha tenido o que tuvo William Sharp en el desarrollo del mundo de inversiones y la visión de inversiones. Y hoy en día podemos decir que hay dos o tres escuelas de pensamiento que se derivan a través de esto. Aquellos que siguen esta teoría al día de hoy, de hecho William Sharp, que sigue vivo, tiene como 87 años, sigue con esta idea mucho más de inversión pasiva, los inversionistas deben estar muy diversificados, no hacer stock picking, no hacer cosas especulativas, no vale la pena, solamente van a perder dinero los inversionistas. Él sigue pensando así. Y muchos otros, pues de hecho la mitad del dinero del mundo está invertido en ese tipo de fondos. Parte dos, los que siguen con la visión clásica de, digamos, más Wall Street, quiero ganarle al mercado, quiero tener rendimientos anormales, quiero, o sea, invertir en Bitcoin porque va a valer no sé cuánto, quiero invertir en Nvidia porque va a valer no sé cuánto, o quiero invertir en Tesla porque va a valer no sé cuánto. Esa es la visión activa. Y la mitad de la gente sigue creyendo en eso. Y otra parte de, digamos, son los inversionistas y los académicos y los teóricos que están en un punto medio, que básicamente es ni muy pasivo ni muy activo, una mezcla. ¿Por qué no una mezcla? Y bueno, hasta aquí nos quedamos en la primera parte del KPM porque es un capítulo tan largo que decidí romperlo en dos partes. Entonces, aquí terminamos con la primera parte del KPM. Les dejo aquí los artículos originales del KPM. Justamente William Sharp va a publicar su tesis en 1961, que es su tesis de doctorado, pero ese es como el primer acercamiento del KPM. Ya formalmente el KPM lo publica en 1964 en el Journal of Finance, la misma revista académica donde Markowitz publica la teoría de portafolio en el 52, y ahí les dejo el link para el artículo si lo quieren ver. Y algo bien interesante es que Markowitz había sometido su tesis de doctorado, con la que se titula el doctorado de Economía en UCLA, esta revista académica, el Journal of Finance, en el 62, y no le aprobaron el artículo, le dijeron que no, o sea, como que no era suficientemente bueno, imagínense. Y solamente hasta que cambió el comité editorial y lo volvió a meter, ya se lo aprobaron para que se publicara en el 64, pero originalmente debió haber salido el KPM en el 62, pero imagínense que no se lo aprobaron que porque no era suficientemente bueno, uno de los modelos más importantes de la historia. Entonces, ahí les dejo los links. Acuérdense, esto es apenas la primera parte. Quédense para la segunda parte, donde vamos a terminar de hablar del desarrollo de la industria de inversión pasiva, donde Sharpie, no solo desde el punto de vista académico, también activamente como consultor participó, y ahorita vamos a platicar de eso en el siguiente episodio, en la construcción de uno de los primeros fondos indizados del mundo, que como les decía hoy, aproximadamente el 50% del dinero del mundo está invertido en fondos de esta naturaleza. También vamos a hablar de los otros tres académicos intelectuales que desarrollaron cada uno el KPM de forma independiente: Jack Trainer, John Lindner y Jan Mosin.
Entonces, no se lo pierdan, quédense con nosotros y soy Samuel Montañez, Cash Lab Podcast. Nos vemos en la próxima.